Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a entrar a un nuevo tema, lo que viene siendo derivadas, ¿sí? Para esto vamos a poder, bueno, más que nada se va a dar la introducción de acuerdo a un formulario que ustedes tienen, que se mandó por ahí en la parte de las descargas que se les pidió que descargaran, ¿sí? Em, el formulario básico lo tengo aquí mostrado en mi parte o en mi pantalla en la parte derecha, y son las fórmulas que vamos a ocupar por el momento. Obviamente hay más, ¿sí? Pero en este caso vamos a ir ejemplificando varios casos y vamos a ir determinando cuáles de estas fórmulas son las que se requieren. Recordemos que ahorita son derivadas básicas, ¿sí? Son derivadas algebraicas, son de ecuaciones algebraicas, ¿sí? Recuerden que por ahí ya se dio la introducción de lo que son ecuaciones y cómo determinar si son funciones o no, ¿sí? En este caso voy a ir resolviendo varios ejercicios poco a poco e ir incrementando el nivel de acuerdo a lo que vayamos viendo, ¿sí? Los ejercicios los voy a realizar en el software Microsoft Word, de acuerdo al editor de ecuaciones que ya trae implementado el software, para poder ayudarme a que se entienda un poco mejor, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que básicamente la nomenclatura principal es de esta forma. Eh, Nosotros normalmente la ocupamos de esta forma, de acuerdo a que de esta forma nos puede decir, o nosotros entendemos mejor, cuál es la variable por la cual estamos derivando. Recuerden que se les ha comentado que no solamente se va a usar x, pueden ocuparse, pueden ocuparse varias variables, ¿sí? Y la que sea, ¿sí? Al final de cuentas es una letra, es una variable y puede tomar el valor que sea. En este caso estoy diciendo de esta forma que voy a derivar la función que se le llama y, que es esta, respecto al valor que es x. Recuerden siempre verificar la parte de abajo respecto a qué variable estoy derivando. Todo lo demás que no lleve esta, o incluso que sea y, que sea z, que sea m, n o cualquier otra variable, se va a considerar como una constante. Entonces, si recuerdan, por aquí tengo varias fórmulas donde la c me representa una constante. Entonces, si el valor como tal, como en este caso, es un 7, y recordemos que el 7 es una constante, entonces la derivada de esta parte va a ser 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tengo un coeficiente acompañado de una variable? En este caso pues va a haber varios casos según sea el ejemplo, ¿no? Y también tenemos fórmulas que las vamos a ver más adelante, donde no solamente es una constante como en este caso, sino ya son dos funciones, ¿sí? Entonces estos casos los vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces aquí sí tenemos que entender, si se fijan, donde es una x y donde es una u. Si se fijan, ambos tienen u a la n. Independientemente del número que esté acá, los dos tienen u a la n, y si se fijan se parecen mucho las soluciones. ¿Cómo identifico una de otra? La identifico de una forma muy fácil. Cuando es x a la n quiere decir que nada más va a ser pura x, como en este caso, ¿sí? Pero cuando es una función se va a representar de esta forma y es la letra que toma como u. Entonces, si se fijan, agrega otra fórmula o otra parte donde se tiene que derivar lo que está dentro de esa función, ¿sí? Va a haber casos que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a tratar de resolver ¿no? ¿Cuál es la primera situación que vamos a hacer? Va a ser que si se tengo que determinar qué operación básica está predominando. Tengo que darme cuenta cuando es una multiplicación, cuando es una división, cuando es una suma, cuando es una resta, y por ahí debo de empezar, ¿sí? Si se fijan, esto es una suma de x cuadrada más 7. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo una fórmula, ¿sí? Donde me dice precisamente que por qué operación tengo que empezar. Si se fijan, aquí me dice que la derivada de una suma de u más menos b
más menos w, me dice que separe cada uno de los términos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer eso precisamente. Esto va a ser igual, ¿sí?, a la parte de la derivada, que va a ser la derivada de lo que es x cuadrada más, bueno, aquí es lo que les comentaba, más la derivada de esta parte, que es, lo voy a poner de esta forma para que se entienda, ¿sí? Son paréntesis, dentro del paréntesis voy a determinar o voy a indicar qué es lo que voy a derivar, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya estoy separando de acuerdo a la fórmula que me comenta, que me dice que tengo que separar en primera instancia. Después voy a aplicar cada una de las derivadas por separado. La primera que me dicen de esta forma, si se fijan, es una x cuadrada, entonces voy a aplicar la de x a la n. El valor de c, que es el coeficiente, en este caso vale 1. Aquí es como si aquí tuviera un 1, ¿sí? Pero recuerden que los unos no se ponen, entonces esta parte la voy a dejar. Entonces me dice que la derivada de la primera parte es el valor de n. El valor de n en este caso es el exponente, entonces va a ser 2. Se baja el exponente, se multiplica por el coeficiente, se coloca la variable y al exponente que tengo aquí arriba se le va a restar 1. Entonces va a ser como si lo tuviera de esta forma. Sería x de 2 menos 1. Perdón. ¿Sí? Y en esta parte recordemos que la derivada de una constante, como lo muestra el formulario, la derivada de c es 0. Lo voy a indicar esto por primera vez. Entonces prácticamente ya está resuelto el ejercicio, ya lo único que nos queda es pues dejarlo de forma que sea entendible y darle la nomenclatura correcta. Entonces va a ser 2x, porque el 2 menos 1 pues va a quedar 1 y recordemos que el 1 no se coloca, ¿sí? Entonces este será nuestro resultado, ¿sí?